por ningún lado. O sea, con este ajuste y la educación, si va a hablar de educación, becas, etcétera. Ahí, bueno, esa es la única cosa, externalidad positiva que tiene el reajuste. Claro, porque ¿cómo le metemos plata a la gente, digamos, en el bolsillo? Vía impuestos no le metemos, le sacamos, digamos. O sea, o en el fondo le sacamos menos si es que fuera positivo para las personas. Pero ¿cómo le metemos en los bolsillos? Con el tema de los dividendos, con la educación. El tema de impuestos específicos de los combustibles, que se va a tocar por lo menos a la baja. Comparto con Marcel que se toca poco. Me hubiese gustado que el ministro Larraín se hubiese puesto al otro lado del televisor cuando explicó cómo iba a ser, porque yo creo que ni él mismo se logró entender claro la primera vez que lo dijo. Creo que ahí entendí por qué el circo funcionaba así, pero tampoco tiene mucha claridad cómo se estructura. Pero ahí tenemos un rol. El otro, y darle otros factores de mejorar la educación, de bajar el tema de salud, generar indicadores que a la gente le llegue más plata al bolsillo. La tasa máxima convencional que sigue descansando, ¿no es cierto?, en el Parlamento, y otras variables que todavía están ahí en veremos. Pero además, en términos de lo que aumenta el gasto en educación, es también completa, total y absolutamente insuficiente, ¿no? Porque ya veíamos que solamente la educación superior requiere 2.000 millones de dólares. Y para, en total, mejorar la educación en Chile de manera sustantiva y significativa, tendrías que invertir al menos 3.500, 4.000 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, esto no es ni siquiera un tercio de lo que se necesita para resolver el problema de la educación. Si es que se recaudara lo que piensan que se va a recaudar, que es muy difícil por precisamente todas las maniobras que se pueden hacer. Exactamente. Y por otro lado, vienes ahí, tú querías que tocara un poquito del tema del incremento que está planteando la CUP del salario mínimo, que es de un 37%. A mí me preocupa dos cosas fuertemente. Como yo te decía, el 70% de las empresas que constituyen la fuerza laboral chilena son empresas pymes. A ellos les golpearía muy fuerte una baja. Yo creo que un aumento, perdón. Yo creo que estamos de acuerdo con Marcel que el salario mínimo en Chile está muy por debajo de lo que quería hacer, pero me preocupa que una central unitaria de trabajadores con un 13% de representatividad de los trabajadores venga a plantear un incremento de 250.000 pesos, pero solamente lo pide, pero no genera ninguna estructura. A mí particularmente lo que me preocupa y lo que yo echo de menos es una visión más de mediano plazo en base a la productividad. De alguna manera aquí esto empezamos a tomar un poquito de las manos. Me tocó hoy día de la mañana hablarlo en el canal 24 horas, porque no hay ninguna medida ProPyme donde te apunte a generar la productividad. Si tú mejoras la productividad y sabes que más, pongamos una meta de subir de aquí a 3, 4 años en un cierto plazo el salario mínimo a no 2.50, sino que a 2.70, pero a través de incrementar la productividad, efectivamente le daríamos un mayor poder, ¿no es cierto?, para mejorar, ¿no es cierto?, y por consecuencia le daríamos un incremento real, sustentable, que fuera validero. Entonces, se echa bastante menos este incremento y verlo como una política de Estado, ¿no? Que nosotros todos los días 1 de mayo empezamos a escuchar una propuesta, la cual se genera una discusión que se termina cerrando el día 1 de julio, pero que es un tema que vuelve a quedar en el tapete, se vuelve a archivar hasta el día 1 de mayo del año siguiente, y no vemos nunca una visión de mediano y largo plazo, en donde de qué manera mejoramos la productividad para hacer un Chile más justo, para hacer un Chile mejor, en donde la productividad es un factor importante para que las pymes puedan entregar mejores dinero. Aquí precisamente hay un gráfico de productividad versus salario, brecha, salario, productividad en Chile. Eso lo dice todo. Aquí hay un Ustedes gráfico. ven cómo la productividad crece y los salarios están, la brecha, la diferencia sube. Por lo tanto, el argumento de que el aumento del salario mínimo podría ser negativo es absurdo, porque la productividad cruza por sobre el aumento del salario. O sea, hay un margen importantísimo, una diferencia importante, una brecha que podemos recorrer para aumentar los salarios tocando el aumento de la productividad. Ese gráfico lo que dice es que el abuso empresarial es gigantesco. O sea, si la productividad ha aumentado un 90%, los salarios han aumentado un 20%. Por lo tanto, la diferencia es utilidades para las empresas. El argumento de la señora Matei me parece bastante poco fino, por decirlo de manera elegante. Lo que ella dice es falso, de falsedad absoluta. Porque lo que uno tiene que entender es que las empresas, y cualquiera que se ponga en la posición de un empresario, ¿cuándo despide trabajadores? ¿O cuándo aumenta trabajadores? ¿Cuándo aumentan las ventas o disminuyen las ventas? Si yo tengo una disminución sistemática de las ventas, despido trabajadores. Si yo tengo un aumento importante de las ventas, contrato más trabajadores.
el tema del costo en esas situaciones no es lo más significativo. Sobre todo cuando los salarios son muy bajos, no es significativo el argumento del costo. Entonces, ¿qué ocurre si yo aumento el salario mínimo? Si yo aumento el ingreso de las personas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar la demanda de las personas en los mercados. Las ventas. Van a aumentar las ventas y entonces las empresas van a poder vender más y van a poder contratar más trabajadores. Es precisamente al revés de lo que dice la señora Matei. Claro, es el círculo virtuoso. Sobre todo cuando tú estás en niveles tan bajos como en Chile. Tan bajos, entonces si estuviéramos ganando todos 20 millones de pesos mensuales, el argumento de la señora Matei funciona. Pero como están tan bajos los salarios, además es absurdo, piensa tú, ¿cómo me puede decir un economista, entrado el siglo XXI, después de todo lo que ha crecido la economía, el desarrollo, el potencial productivo, que hay que acostumbrarse a vivir con salarios indecentes? Eso es lo que está diciendo esta señora, que hay que vivir con salarios indecentes porque si no, no funciona la economía. Eso es totalmente ridículo, es un argumento ideológico, nada más. Fíjate, no se ajusta a la realidad. Fíjate que a mí, yo comparto la opinión de Marcel. De hecho, si tú haces una proyección del crecimiento del PGB, del Producto Interno Bruto chileno, del año 2000, y haces la ecuación con el salario mínimo, hacemos la proyección al año 2012, nosotros deberíamos estar hoy día, el salario mínimo debería estar en torno a los 230.000 pesos. El problema es que como no se hizo, tenemos el 70% de las empresas que son generadores de empleo, que muchas son microempresarios o son, ¿no es cierto?, empresas muy pequeñas, de las cuales, para que tú sepas, solamente el 48% está constituida como sociedad. Entonces, claro, si subimos un 37%, subimos o un 20% a rajatabla, obviamente sería mucho de espalda. Lo que yo echo menos es que efectivamente tenemos que mejorar los salarios mínimos, pero efectivamente tenemos que mirarlo como una totalidad, como algo que sea proyectable a mediano plazo, no ser una discusión que se plantea el 1 de mayo, que se inicia el 1 de mayo de cada año y se finaliza en julio cuando se publica. Yo creo que esto hay que hacer una visión de Estado en donde veamos de qué manera incrementamos y mejoramos los términos de productividad. En términos de salario tampoco es viable, porque claro, hay un estándar medio, pero uno siente desde fuera, digamos, que no es lo mismo que una empresa como una multinacional, Calugones Pelayo, por ejemplo, que esté los calugones Pelayo artesanales, que Calugones Pelayo, por ejemplo, tenga un grupo de trabajadores que me imagino les cuesta pagarle su sueldo, que Nestlé. Lógico. O sea, yo creo que a Nestlé le cuesta más, te voy a decir. No, pero te digo, no hay una diferencia no se le duele más. Lo que pasa es que hablando de lo que pasaba en la empresa, de distinguir que la empresa, porque no es lo mismo lo que paga, porque el otro día llegó un informe de los salarios de Cencosud, por ejemplo. No es lo mismo lo que uno piensa que puede pagarle su trabajador Cencosud que el señor que tiene un almacén en la esquina de Bellavista con Pionono. Pero tú sigues pensando del lado de los costos. No, pero hay que pensar desde el lado de las ventas. Sí, de acuerdo. Pero por lo mismo pienso del lado de las ventas. Y estoy pensando en el orden de crecimiento de la empresa y de facturación y también de utilidades. Porque uno no le puede pedir al señor del almacén que vende 3, bienes al día y que vende 50 kilos de pan, que le ponga un sueldo alto a una persona porque está con lo justo, a que una empresa que el país, el Estado, impuesto interno, los bancos le han dado todas las facilidades para que venda 5 millones de pan, para que venda 70.000 kilos de bienes al día, todo. O sea, no, también ahí... Pero ese es un análisis estático. Tú tienes que pensarlo en proyección. Sí, si tú aumentas... Porque ¿a quién le venden las pequeñas y medianas empresas en Chile? ¿A quién le venden? Al mercado chileno. Ese es su mercado es ese. Son los trabajadores, los que ganan menos de 500 lucas. Por lo tanto, tú tienes que inmediatamente pensar que si yo hago un aumento importante de los ingresos de los chilenos, si aumento el salario mínimo, si aumento las remuneraciones de manera significativa, ¿en qué va a redundar eso? En que todo eso se va a expresar en una demanda para la pequeña y mediana empresa, en aumento de las ventas. Eso es lo que va a ocurrir, porque esa gente gana tan poco que no tiene capacidad de ahorro. Claro, entonces se lo va a gastar todo. Esto es lo mismo del... Pero así funciona la economía. Esto es lo mismo que el cuento de las ampolletas. Que el chileno que va a Brasil y que está vendiendo ampolletas y que entra al mercado brasileño.
y le dicen los brasileños, me gustan sus ampolletas, señor. ¿En serio? Sí. Y el chileno dijo, me va a ser millonario en traer mi ampolleta a Brasil. Mándeme 5 millones de ampolletas para mostrarlo, para las distintas, para que le compre. Después de 5 años vuelvo porque tengo que... Y el gallo tiraba 500 ampolletas. Entonces, esto es lo mismo, digamos. No, o sea, pues no es lo mismo. No, es que me refiero que es lo mismo en términos de que las exigencias mínimas, ¿no es cierto?, o los cánones mínimos, que uno puede discutir, no tienen nada que ver con los sueldos reales. O sea, yo creo que hay una discusión, desde mi punto de vista, como ciudadano común y corriente, hay una discusión que es poco práctica del sueldo mínimo. Porque yo siento que empresas como Banco Santander, por ejemplo, que son amigos nuestros, que tienen una cantidad de utilidades, no puede pagar el sueldo mínimo. Por eso digo... O sea, Banco Santander que muestra esas utilidades, o una minera, o Cencosud, o Cencosud, que lo puse de ejemplo, el señor de la torre gigante, del choclo, que está de la torre Eiffel. Ya. Entonces, ahí yo pienso, como ciudadano, o sea, si yo trabajo en un supermercado de un señor que está haciendo una torre así, creo que no me debería pagar lo mismo que si trabajo en el almacén, en la caja de Don Chumita. O sea, entonces yo siento que en la práctica también tiene que haber una manera de relacionarnos con el tema del sueldo que tiene que ver con las empresas, en qué empresas estamos. Pero por eso yo te decía que el tema de la reforma tributaria va de la mano con el tema del salario mínimo, porque en estricto rigor lo que está haciendo el Estado hoy día con el salario mínimo está diciendo Don Chumita de la empresa chica y Cencosud son iguales, sí, y todos me tributan un 20%. Entonces, si lo empezamos a flexibilizar, que eso entonces te das cuenta que también dentro de la tributación no hay ningún estímulo para que Don Chumita a lo mejor pueda pagar más a través de que paga menos impuestos, porque al final está pagando porcentualmente lo mismo que el Banco Santander. Por eso digo que falta la reforma en su totalidad, es un tema mucho más complejo. Entonces es un tema que es más complejo. Pero ¿cómo tú regulas eso? ¿Cómo se resuelve eso? Aumentando, por la vía jurídica, la capacidad de los trabajadores de negociar colectivamente. Tienes que hacer una reforma laboral que permita a los trabajadores sindicalizarse, construir fuerza, ser capaces de disputar en las negociaciones colectivas aumentos significativos de los salarios. Pero eso no ocurre en Chile. Menos del 15% de los trabajadores está sindicalizado y menos del 10% negocia colectivamente. Entonces, y han aumentado, producto de esas negociaciones, en 5 o 6 años, 1% de las remuneraciones. Por lo tanto, ¿cómo regula eso? El salario mínimo es el piso sobre el que se discute. Pero el problema central es la capacidad de negociación, el poder sindical que está mermado por dos lados. Primero por la legislación y segundo por la corrupción del movimiento sindical. Claro, CUT de por medio, ¿no? Claro, pero Marcel, lo que pasa es que finalmente llegáis en la práctica a un estadio donde cualquier decisión, que aquí es donde a mi juicio está el sofismo, digamos, cualquier decisión que tú tomes con respecto al sueldo mínimo podría botar de espalda a muchas empresas. Lógico. Pero no las va a botar de espalda finalmente porque subir el salario sea malo o se satanice. Porque sea malo per se, claro. Ahí está la trampa, digamos. Los puede botar de espalda porque no hemos hecho nada como sociedad y el Estado no ha hecho nada como Estado para que estén las condiciones para que las empresas más chicas puedan hacer ese esfuerzo. Por eso digo, la reforma tributaria... Es un tema profundo, pero digamos. Eso se va a demorar menos de un mes en provocarse ese ajuste. O sea, inmediatamente, si tú aumentas la demanda por la vía de aumentar los ingresos, eso repercute inmediatamente en el mercado, sobre todo en los niveles en que tú estás hoy día. Porque yo soy un convencido que el negocio de la señora pasa esto y el señor Don Chumita, pero va a vender mucho menos que el supermercado, que sí va a vender más. Está el límite. Por el tema entonces claro. siempre está el palafito, digamos, económico, está bajo unos troncos tan penca que finalmente todo lo que se hace así a escala, hagámoslo macro, sin administrar estas bases. Las diferencias de las bases van a generar un caos que finalmente tú te das cuenta que es mayor, porque finalmente yo creo que los gallos que hacen la reforma tributaria no son malos tipos. Esta reforma tributaria que llama el gobierno, digamos. Son muy buenos. Entonces, son unos tipos que en el modelo que están... Para Polman, pero mira, en el modelo que están, ellos tratan de hacer un ajuste.
ya, vamos a sacar plata de aquí, plata, pero los cimientos de todos están tan malos, son tan pencas que por donde tú le di, beneficiáis a alguno. Por lo mismo la reforma tributaria, que no se planteó como tal. No puede haber cambio de reforma, lo digo en fácil, más elaborado quizás, pero para que la gente entienda. Mi punto, y creo que el punto de muchos ciudadanos, no pueden ni ajuste ni reforma sin modificación de estructura real. Lógico. Pero la estructura tributaria es parte de esa estructura real. Por eso digo, eso fue lo que echamos de menos. Porque todo lo que le metáis mano como está ahora va a terminar en lo mismo. Vamos a terminar diciendo lo mismo. La estructura de las negociaciones, del mercado del trabajo, las relaciones laborales. Cuando tú no tienes derecho a huelga. Espérese, deme solo un segundo. Vamos a ir a un corte directo, vamos a volver, estamos con Marcel, estamos con Alejandro, vamos a seguir conversando también de política y la actualidad. ¿Llegó Tomás Jocelyn Holt? Ya está Tomás Jocelyn Holt acá, ya yo creo que se quiere meter a la mesa, yo creo que se quiere meter a la mesa. Ya, vamos al corte y volvemos. Quiero vivir. Es para mí. Bueno, estábamos ahí en la discusión, en el cambio estructural de las cosas, porque siempre pintar el avión, digamos, puede tener malos resultados. Y uno siente que en Chile hay una discusión permanente por cómo pintamos el avión, pero no por poner uno mejor, digamos. Y ahí es donde siento que quizás faltan ponernos más de acuerdo como sociedad, ponernos más de acuerdo como país. Se ha presionado, la ciudadanía presiona bastante, pero también tiene que haber una clase dirigente que quiera. Lo que pasa es que, como yo te decía antes, aquí hay una reforma tributaria que está pendiente. Hay que aumentar la carga tributaria, eliminar todas las evasiones. Hablemos las cosas como son. Evasiones, que es un delito. Lo que pasa es que aquí lo legalizaron, ¿no? Le llaman elusión. Pero es un delito. Están cometiendo delitos. Además amparados por el Estado. Estos delitos de no pagar impuestos de las grandes empresas y de las empresas en general, hay que terminar con eso, hay que terminar con las sociedades de inversión, donde sacan esas platas para no pagar impuestos, etc. Tienes que cambiar la estructura tributaria, aumentar el gasto global de la economía, público y privado. Tienes que mejorar los salarios, pero los salarios en realidad, el salario mínimo es como 1 millón de trabajadores que están en esa situación. Sí, claro, por eso te decía, es bastante emblemático la discusión. Pero el tema entonces son los otros 8 millones. Lógico. ¿Cómo mejorar esos otros 8 millones? Tienes que mejorar las condiciones de negociación. Porque todavía nosotros estamos con las formas de negociación de la dictadura. Finalmente, ¿quién, Marcel? El plan laboral que inventó José Piñera. Finalmente, Marcel, ¿quién hoy día vive con el sueldo mínimo? Nadie, porque el que tiene el sueldo mínimo tiene que pitutear. Porque es el Chile real. Necesito la extra. El Chile real es el que tiene 2 pegas, el que tiene la pega con el sueldo mínimo y sale a taxiar, el que tiene la pega y sale en otro horario a hacer una peguita, o que lo llaman de algún lado. O que absolutamente pendiente la hora extra para poder llegar a fin de mes. Su sueldo mínimo se acopla a un sueldo un poquito mejor que el de su pareja. O sea, las familias chinas van armando su platita para el mes, digamos, para poder vivir más o menos bien, digamos. Entonces, el tema del sueldo mínimo, claro, es una discusión que uno se entrampa, digamos, pero también yo creo que esto va de la mano a los estímulos que tienen que tener algunas empresas para poder subir. O sea, yo no sé por qué hay gente que le dan tanta facilidad en Chile. Mira, yo estuve en Talcahuano hace un par de semanas, y los empresarios de Talcahuano, de las pymes chicas, que les vino un tsunami encima, no han tenido ninguna ayuda buena, digamos, porque han tenido ayuda, pero buena real en términos tributarios, en distintos términos, para salir adelante. O sea, las pesqueras que funcionaban en Talcahuano se fueron a Perú. Por eso digo, o sea, no tenían ni un estímulo para quedarse trabajando en Talcahuano. No, una maestranza que está en Talcahuano a la orilla del mar, que el seguro le devuelve la plata. ¿Por qué se queda en Talcahuano y no se viene a San Bernardo? Porque no hay ningún incentivo. No hay ningún incentivo, entonces no se trabaja con incentivos para gente que lo necesita. Porque es lo primitivo de nuestro sistema
político-económico. Y eso lo queríamos tratar de mejorar, tratar de una reforma tributaria en donde seamos capaces, por eso yo decía, a mí el tema va muy de la mano, el tema del salario mínimo con el tema de la reforma tributaria. Yo no puedo seguir tratando a todas las empresas como si fueran todas multinacionales porque no lo son. El 70% de las empresas de la fuerza laboral chilena, insisto, está constituida, al menos 70%, por empresas pyme, que son las que hacen el motor de funcionamiento de Chile, de las cuales tan solo la mitad está constituida en forma legal como pyme, o sea que tiene un rol distinto al del jefe. Entonces nos damos cuenta que ahí es donde tenemos que ver temas a mediano y largo plazo, cómo generamos productividad, cómo generamos incentivos, de qué manera la gente es capaz de perfeccionar a su gente, de pagar menos, de tener una menor carga impositiva mientras se está desarrollando. Pero o sea, por lo menos aquí generamos debate. Eso mira, sí, se lo agradecemos. Lo que habría que hacer como conclusión, digamos, tú tendrías primero que nada que rebajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que sube el salario mínimo, al mismo tiempo que mejora las condiciones de negociación colectiva y al mismo tiempo que el Estado gasta más, hace más inversión pública. Y eso generaría inmediatamente un impacto positivo sobre las ventas y permitiría amortiguar sin problema alguno el problema del aumento del salario mínimo y de los costos empresariales. Tiene que ser al mismo tiempo, ese es el al problema. Mismo tiempo. Seguimos viendo pero las cosas en forma articulada. Eso es lo que hay que hacer. Porque yo creo que esa mirada la gente la echa menos. Porque ¿qué es lo que hace uno en una familia si tiene 2 hijos o 3 hijos y uno está enfermo? Cuando llega a fin de mes, ¿a quién le ponen las lucas? Al que está enfermo, porque tiene que sacarlo adelante, porque tiene que ir a kinesiología, porque tiene que ir a terapia, porque tiene... y lo ayudaremos, y los otros 2 tendrán zapatillas más penquitas, no irán a... ¿Me entendió, no? Entonces, aquí, eso... Tú tenías a los niñitos enfermos acá y estimuláis y le dais a todos por igual, pero eso significa que el que está mejor sigue estando finalmente, mejor. Ojalá fuera todos por igual, pero si algo no ha quedado claro en esta, por lo menos en esta conversación y en otras, es que en este país los que tienen más tienen menor tasa de interés, tienen más capacidad de crédito, por igual, pero tienen más condiciones. Se pueden equivocar más veces. Pueden robar todo lo que quieran. O sea, no es lo mismo, digamos. Y no van a la cárcel. Hay que hacer cambios. Le vamos a preguntar a Tomás Jocelyn Hall, nuestro invitado que ya está en los estudios de BTR, Marcel. Alejandro, muchas gracias.